Muy buenas tardes, bienvenidos al informe semanal del Movimiento La Ruchista. Mi nombre es Dennis Small y hoy es viernes 22 de diciembre. Les desearía feliz Navidad a todos, pero como sabemos, este año en Belén no hay Navidad. Eh, Hay cosas que debemos recordar y aplicar en base a lo que significa este periodo para tener una actividad política muy necesaria en este mismo periodo, porque las muertes no han parado, la destrucción de Gaza y otras partes del planeta no ha parado, y todo esto requiere urgentemente de nuestra intervención. La situación da ya sea para la desesperación o para el optimismo, y eso depende de ti. Desesperación porque, en cierto sentido, eh, las muertes siguen, el genocidio atroz sigue y no lo hemos podido parar. Los que hemos estado activos en esta pelea política hasta ahora no se ha podido. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas esta semana no pudo ni votar sobre una nueva resolución pidiendo una pausa, un cese al fuego, como se le quiera nombrar, para parar la carnicería que está ocurriendo. Eso no ocurrió porque Estados Unidos sigue amenazando con imponer un veto para proteger y para facilitar lo que está llevando a cabo el gobierno de Netanyahu en Israel. A la vez, esta misma semana ya pasamos de 20.000 muertos en Gaza. Según los últimos informes del Programa Mundial de Alimentos y de las Naciones Unidas, hay más de 600.000 personas que están en una situación de hambre extrema. Es decir, todavía no hay inanición, no se están muriendo todavía, pero estamos a un paso de eso. Hay más de millón 300.000 de personas con infecciones, enfermedades infecciosas, resultado de este crimen de lesa humanidad que se está perpetrando. Em, y así las cosas, a pesar de que la gran mayoría de la población del planeta, gran mayoría de las naciones están en contra de lo que está ocurriendo. La votación de la semana pasada de la Asamblea General de 153 a favor de un cese al fuego, 10 en contra, creo. Pero los números, eso cambió esta semana porque la nación de Liberia, que algunos denominan el estado número 51 de Estados Unidos, Liberia cambió su voto. El presidente dijo que algún diplomático ahí había votado en contra de lo que él había querido y que Liberia se sumaba a todo el resto de los países africanos, porque había sido el único que votó en contra del cese al fuego. Y ahora Liberia se vuelve el país número 154 en contra de 9, nada más. Y así las cosas. Em, en cierto sentido, creo que parte de la provocación geopolítica británica eh, que están, que estamos viendo tiene que ver con la presentación intencional de las atrocidades a plena vista de todo el mundo, porque la intención no solamente es realizar estos crímenes terribles, sino de decirle a la gente, ya ven, ahí está, no pueden hacer nada. Es decir, la actitud típica de lo que los británicos llaman con gran orgullo el hombre bestia, el que no solamente actúa de manera bestial, sino que se jacta de eso, y la intención de crear una desesperación y parálisis y sentidos de impotencia en la población forma parte de todo este juego geopolítico. Es un tanto así como los grandes magnicidios. El caso del asesinato de John Kennedy fue terrible, pero peor todavía en cuanto al impacto que tuvo en la población fue la manera en que encubrieron ese asesinato.
porque la población de Estados Unidos estaba este, eh, eh, totalmente alterada por lo que había pasado con Kennedy, pero luego cuando la Comisión Warren, bajo control de Alan Dulles, hombre de los británicos, encubrió todo, el mensaje eh, recibido por la población es no solamente se están haciendo estas cosas, sino que no pueden hacer nada y lo hacemos en plena vista. Y creo que hay que tomar esto en cuenta, que parte de este juego es tratar de manipularnos, hacernos que caigamos en desesperación o pesimismo, cuando la reacción normal ante estas cosas debe ser de mayor activismo, mayor optimismo sobre las posibilidades que sí existen. Y voy a hablar de eso, ¿no? No un optimismo tipo Disneylandia, un optimismo fundado en la realidad internacional que está ocurriendo. Porque una vez que tomamos una perspectiva estratégica, vemos la situación a ojo de pájaro, ya ponemos en su perspectiva correcta lo que está ocurriendo en las diferentes partes del mundo. Porque si vemos los BRICS, si vemos lo que está pasando con Rusia y otras cosas, es un mundo totalmente diferente. En el mundo actual, sin embargo, esta semana no solamente tenemos lo de Gaza, sino tenemos lo que ha ocurrido en torno al Mar Rojo, es decir, se está usando la justificación o la excusa de ataques por parte de los hutíes en Yemen en contra de barcos que van camino a Israel pasando por el Mar Rojo para justificar una supermilitarización de esa región encabezada por Estados Unidos, obviamente, y muchos países europeos y otros que están participando en esa misión militar naval también. Está el portaaviones de Estados Unidos, el Eisenhower, que está en esta región. Les voy a mostrar aquí en la pantalla el mapa que habíamos producido anteriormente de la crisis de Israel y Palestina cerca de estos miembros nuevos de los BRICS y luego ahora lo que está pasando aquí en precisamente ese pasaje tan estrecho entre el Golfo de Adén y el Mar Rojo, que es donde hay esta supermilitarización que está ocurriendo. Creo que nos da una idea de la manera en que toda esta región se está militarizando. Pero hay que ver el cuadro más grande todavía, el cuadro estratégico, que es lo que Helga Sepp-LaRouche señala en un folleto, un volante, una hoja suelta navideña que ella acaba de preparar y que ya está circulando internacionalmente, donde dice que dejando a un lado los detalles de Gaza, dejando a un lado los detalles de Ucrania, nos tenemos que preguntar qué es lo que está pasando, qué está provocando una situación donde, por ejemplo, próximamente van a haber las maniobras de la OTAN, las más grandes que han habido en toda la historia, van a durar 5 meses, o sea, dentro de poco van a tener maniobras de 12 meses y simplemente como el reloj van a dar vueltas y vueltas y no va a haber diferencia entre una guerra y una maniobra militar. Pero 5 meses es bastante. El ministro de Defensa de Alemania, Pistorius, ya anunció que Alemania tiene que prepararse para la guerra. Es la frase que usó. Tenemos que prepararnos para la guerra y tenemos nada más de 5 a 8 años para hacer eso. Entonces, la pregunta apropiada es, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo es que estamos en esta trayectoria hacia un mundo unipolar con este tipo de actividades geopolíticas totalmente bestiales que están ocurriendo? Y tiene que ver con lo que pasó especialmente después de la caída del muro de Berlín, cuando el sistema occidental, que estaba en crisis, tenía en ese momento una opción, una alternativa, que era la de asociarse con los países del este, trabajar como lo propuso Lyndon LaRouche en un triángulo de infraestructura de la región para incorporar a Polonia y Rusia en proyectos de desarrollo y de infraestructura, pero se hizo todo lo contrario. Lo que pasó es que en vez de no avanzar una sola pulgada en dirección de Rusia o la Unión Soviética,
¿no? Lo que pasó fue todo lo contrario, avanzaron 1.000 kilómetros con las provocaciones que ya conocemos y ahora la situación de Ucrania, que es tener las fuerzas militares de la OTAN en estado de provocación total en la cocina de Rusia. Y así lo ven. Entonces, sí hubo una posibilidad de cambio, pero no ocurrió. Tendría que haber ocurrido junto con un cambio económico, porque el mundo estaba ya en una situación de insolvencia, pero no aceptaron las propuestas del Indra Rouge en Occidente, no se aceptó la alternativa que estaba presentando de una reorganización del sistema financiero internacional y como dijo el economista Sergei Glasiev, los países que siguieron los principios presentados por LaRouche, como China e India, les ha ido bien, y los que no, en Occidente, están como están. Entonces ya hemos pasado, ya estamos en una etapa muy diferente a la de los noventas. Ya estamos en la etapa final de un sistema, de un quiebre sistémico. Y de nuevo, es importante subrayar, esta no es una crisis coyuntural de momento, donde cambios o reformas, aún reformas drásticas, pueden quizás resolver la situación. Una crisis sistémica es cuando los axiomas fundamentales, es decir, las bases sobre las que se fundamenta la totalidad del sistema, ya no funcionan. Hay una crisis sistémica y cada vez que se trata de resolver el problema dentro del sistema, empeora la situación. Solamente un cambio axiomático, revolucionario, de los principios axiomáticos fundamentales del sistema actual, el sistema neoliberal de especulación, solamente eso va a resolver la situación. Si no, lo que vamos a tener es eh, extremos de liberalismo combinados con extremos de estados policíacos y de militarización. Y creo que un buen ejemplo de esto es lo que estamos viendo en Argentina en estos días, donde Milei pues simplemente está eh, llevando a cabo las doctrinas extremas de manera liberal y literal, de la Escuela Austriaca de Economía, de von Mises y von Hayek, que es la idea de eliminar por completo el Estado, por completo en economía, en todo, salvo lo que se requiere para imponer un Estado dictatorial. Ahora, la idea neoliberal de que la eliminación del Estado conduce a mayor libertad se basa axiomáticamente en el concepto del hombre del liberalismo, en el concepto del hombre de que lo que tiene que hacer es satisfacer sus instintos animalescos o bestiales, como dijo Mandeville. Milei es Mandeville en la presidencia de Argentina. El Mandeville que habló de que uno tiene que llevar adelante lo más rápido posible todos los pecados mortales que existen y los que se puedan ingeniar. Eso es lo que dice en su fábula de las abejas Mandeville, anterior a Smith, anterior a la escuela de von Hayek, es la idea del liberalismo. Milley lo está llevando a cabo y por supuesto cuando se elimina el Estado, cuando se elimina el Banco Central, cuando se elimina todo eso, no se cae a la libertad. Lo que pasa es que cae a manos de los intereses privados que controlan todo eso. O sea, es simplemente una fábula absoluta y total, un cuento de hadas para los crédulos pensar que ese tipo de libertinaje y liberalismo aumenta la verdadera libertad del ser humano. Aumenta la libertad de Wall Street y la City de Londres, eso sí. Y tenemos una situación ahora donde no solamente Milei está haciendo lo que sabemos, eh, tratando de imponer eso con una militarización y un estado policíaco total, de si se va a poder hacer o no, depende de la inteligencia y la movilización combinadas del pueblo argentino.
y ahí los bancos tienen mucho que temer por toda la historia de Argentina, eh, pero van a tratar de hacer eso. Es un poco un experimento, un microcosmos para lo que quieren lograr a nivel mundial. Eh, Esa visión mundial la expresó el Wall Street Journal en una editorial esta semana donde felicitando a Milei y todo lo que está pasando en Argentina, dicen que la cuestión central que está a la vista en este momento es que el mismo estado de bienestar se tiene que eliminar. El estado se tiene que eliminar y que ese es el futuro que se requiere a nivel del planeta entero. Ahora, todo esto sería para deprimirse y para desesperarse si no fuera por dos cosas. Primero, fundamentalmente, que sabemos que la naturaleza del hombre es que siempre está en condiciones de tener soluciones creativas nuevas aún en las peores circunstancias. Y de hecho, esa capacidad creativa es lo que nos ha sacado de problemas peores que el actual, no mucho, pero peores, como la peste negra, la era de tinieblas, y otras situaciones donde casi la especie humana desaparece, pero existe esa cualidad del ser humano negado por los liberales, por los británicos. Milley lo niega y si estudiáramos el caso nada más de Milley, pues es un poco convincente de que los seres humanos más bien son como perros, pero como afortunadamente la especie humana no se limita a Milley ni a los dueños de Milley, este, el otro concepto del hombre es el que existe y va a prevalecer. Eso por un lado. La segunda causa de un optimismo a pesar de la desesperación que la situación inmediata podría provocar es lo que está pasando en el mundo de los BRICS. Es lo que nos decía la semana pasada un amigo que recién regresó, un argentino que regresó de China y dijo, bueno, la situación de Argentina está bastante mal, pero el cuadro mundial está avanzando. Hay que identificarse emocionalmente y políticamente con ese cuadro internacional, porque esa es la realidad, a pesar de los retrocesos que se puedan experimentar en un país u otro. Y yo creo que eso se aplica a toda la situación mundial hoy, porque de aquí a 10 días, 9 días, el 1 de enero del 2024, Rusia asume la presidencia del BRICS, del BRICS Plus. Bueno, iban a ser BRICS 11, pero parece que a Milei no le entra. Y qué bueno, porque yo personalmente pienso que eso solamente causaría daño para el BRICS si estuvieran adentro ahora. Pero ese 10 va a crecer a 12, va a crecer a 20, va a crecer a 30, 40, porque el mundo va en esa dirección. El presidente Putin acaba de anunciar, además de que se va a candidatear de nuevo a la presidencia, que este año van a lanzar un gran proyecto de construcción de ferrocarriles que van a cruzar a Rusia de este a oeste, norte a sur, con la ayuda de China, que son los expertos mundiales en la construcción de ferrocarriles de alta velocidad y con las tecnologías más avanzadas. Y Putin anunció que eso lo van a hacer con China. Este, y si Rusia y China lo dicen que lo van a hacer, lo van a hacer. Entonces, China, que tiene más de 35.000 kilómetros de ferrocarriles de alta velocidad y ha sacado a 850 millones de seres humanos de la pobreza, ahora están trabajando con Rusia para hacer lo mismo ahí y en toda la región del BRICS y de la Franja y la Ruta. Mientras que en Estados Unidos, donde tenemos la economía organizada en torno al complejo militar, antes se decía industrial, ahora es el complejo militar financiero, tenemos 0 kilómetros de ferrocarriles de alta velocidad, el número de pobres está creciendo y le hemos declarado la guerra a Rusia y China en vez de cooperar con ellos en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Ahora, tenemos una iniciativa que Helga Sepp-Larouche anunció hace un par de semanas y que la estamos trabajando y presentando más y más información. Y tiene que ver con lo que Eisenhower
había denominado el complejo militar industrial hace 70 años. Bueno, algunas cosas no han cambiado para nada, el peligro para la humanidad que viene de este sector, pero sí han cambiado cosas. Primero, el cuadro mundial es diferente. Estamos en una crisis sistémica hoy, no coyuntural. Y el complejo militar industrial se ha vuelto verdaderamente un complejo militar financiero. Y les quiero presentar borradores de tres, vamos a ver si lo puedo hacer aquí, de tres cuadros, ahí está, sí, ¿verdad? Que estamos desarrollando. Son borradores simplemente porque estamos elaborando esto todavía. Un grupo de la EIR eh, está haciendo este trabajo y esto va a salir hoy en la noche en inglés y mañana espero en español como un volante, una hoja suelta de dos lados que vamos a distribuir internacionalmente junto con el, la declaración de Helga Sepler-Roche. Este es el complejo militar financiero que ha tomado control verdaderamente de los aspectos fundamentales de la economía de Estados Unidos. El presupuesto militar de Estados Unidos para el 2024 va a ser de 883 mil millones de dólares, pero como lo están anunciando los propios eh, funcionarios del Pentágono, de aquí a muy poco, un año máximo dos, el presupuesto va a ser de $1 billón. Y ese $1 billón va para ayudar a mantener a flote los grupos de especuladores financieros más grandes de Wall Street y su burbuja financiera de 2.000 billones de dólares. Aquí pueden ver 8 de las compañías más grandes, no todas de Estados Unidos. La BAE Systems es del Reino Unido y es muy importante políticamente. Lo, les podemos dar más detalles de eso en el futuro. Pero básicamente son las compañías en orden de tamaño de ventas de Estados Unidos. Y aquí tenemos la lista de los tres accionistas más grandes de cada uno. Lockheed Martin es la compañía más grande. Ellos tienen ventas militares de casi 60 mil millones de dólares al año. Los principales accionistas son State Street Corporation, BlackRock y Vanguard Group. BlackRock es la empresa de inversiones más grande del planeta. Vanguard es la número 2. La Raytheon, Vanguard Capital Group, Wellington. Northrop, State Street Capital Group, Vanguard Group. Boeing, Vanguard Group, BlackRock, State Street. Es decir, hay 4 compañías que son los dueños de las 8 compañías del complejo militar financiero más del planeta. Todas las ganancias extraordinarias que están ganando estas compañías van a parar a Wall Street. Estos señores son los dueños. No solamente se benefician financieramente, sino que también el dinero fluye hacia ellos y las instrucciones fluyen desde Wall Street y la City de Londres en dirección del complejo militar financiero. Las decisiones no se están tomando en las plantas de producción industrial de la Boeing. Se toman en la City y en Wall Street. Y la gran ironía es que muchas de estas compañías también tienen la capacidad en cuanto a máquinas, herramientas, bienes de capital, tecnología, ciencia, de producir cosas que son extraordinariamente útiles y que se necesitan. Ferrocarriles de alta velocidad, plantas nucleares, exploración espacial, etcétera, etcétera. Se requiere una reorganización físico-económica de estas compañías junto con la reorganización por bancarrota de Wall Street. Entonces, bien, primero este complejo militar financiero, sus dueños son los especuladores de Wall Street. Número 2, estas compañías son adictos al dinero manchado de sangre de las guerras. Eso es lo que son adictos. Las compañías, ustedes pueden ver aquí, la Lockheed Martin,
tiene ventas militares anuales de 59.4 miles de millones de dólares, casi 60.000 millones de dólares. Las ventas militares de la Lockheed, como porcentaje de las ventas totales, 96%. Eso es una adicción. Eh, Raytheon un poco menos, 59%. BAE Systems, 96%. Y si tomamos las seis más grandes, son 214.000 millones. En ventas totales, el 73% son ventas militares. Ahora, ese es el problema. Pero ¿qué se puede hacer? Bueno, lo que se puede hacer y que se debe hacer es que se deben usar esos recursos para el pueblo, no para las guerras. Veo que me faltó una O al final de desarrollo. No queremos el desarrollo, queremos el desarrollo. Eh, pero estos son simplemente 5 ejemplos para que tengan una idea. Podríamos dar y debemos investigar más para poder publicar 100 ejemplos de lo mismo. Tomemos, por ejemplo, el presupuesto militar disque complementario de Estados Unidos, el que están tratando de aprobar ahora en el Congreso, pero un grupo de republicanos no quiere. ¿Por qué? Pues están haciendo lo correcto, pero por razones malas. No lo están haciendo porque le quieren echar el muertito a Biden para poder ellos ganar en las elecciones. Pero en todo caso, no se han aprobado esos 106.000 millones de dólares. Vamos a ver qué pasa cuando regresan. Pero, por ejemplo, si tomamos la mitad de esos 53.000 millones de dólares, se podrían construir en Estados Unidos 175 hospitales tipo estándar con 120 camas que cuestan, según los estudios que hemos hecho, 300 millones de dólares cada uno. Eh, en Estados Unidos hay un déficit horrible de infraestructura, tanto hospitales como escuelas, como también ferrocarriles y demás. Los otros 53.000 millones, si los dedicamos a las escuelas, podríamos construir más de 1.000 escuelas, 1.060 escuelas, que cuestan más o menos 50 millones de dólares cada uno. Bueno, tomemos casos específicos. Hablemos del cazabombardero F-35 de la Lockheed Martin. El F-35, una de las versiones del F-35, es un cazabombardero nuclear. Es para llevar bombas nucleares y usarlas en una guerra nuclear. Ahora, para la venta de estos F-35, Lockheed Martin cuestan 100 millones por avión, está ganando 12.000 millones de dólares por año. Si fuéramos a invertir esos 12.000 millones de dólares al año por 20 años, ya sea los últimos 20 o los siguientes 20, con esos 240.000 millones de dólares se podrían reemplazar 150.000 puentes que se consideran estructuralmente deficientes en Estados Unidos. Ahora, según el Colegio de Ingenieros de Estados Unidos, hay un déficit en infraestructura general de todo, carreteras, puentes, ferrocarriles, todo. Hace 15 años hicieron un estudio, 2007, de 1.700.000 millones. Y eso es nada más inversión estrictamente en la infraestructura como tal. Nosotros calculamos que realmente se requerirían 10 billones de dólares, pero simplemente con hacer algo útil con el dinero y la capacidad de planta y equipo de los cazabombarderos F-35, podríamos reemplazar 150.000 de los puentes. Estructuralmente deficientes quieren decir que se pueden caer en cualquier momento, como ha ocurrido. Entonces, esto es urgente. Hablemos de la Raytheon, el tercer ejemplo. Ellos producen cualquier cantidad de misiles, tienen ventas de 15.000 millones por año. Esos 15.000 millones por 20 años, 300.000 millones de dólares, podríamos reparar los sistemas urbanos muy antiguos de agua potable en Estados Unidos. Hay ciudades enteras que simplemente no tienen agua potable, especialmente en los barrios pobres, negros, hispanos y demás. El caso de Jackson, Mississippi, llegó a
a los encabezados mundiales el año pasado, eh, son sistemas que tienen más de 100 años de construcción, ya no sirven, pero no se han reparado, no se ha invertido porque se está invirtiendo en el complejo militar financiero. Luego está el bombardero furtivo, el Stealth Bomber B-2 de la Northrop Grumman, también para guerra nuclear. Uno de esos aviones cuesta $1.000 millones. Y con ese 1.000 millones, la misma Northrop Grumman podría producir, como también tiene encargado, el módulo HALO del sistema en órbita lunar de la misión Luna-Marte de Estados Unidos. Eso cuesta $950 millones. Y por último, simplemente una visión global, amplia, de lo que significaría reconvertir este sector. Las guerras de cambio de régimen de las últimas 2 décadas, de 20 años, ha costado aproximadamente $2 billones en gastos directos. Ni hablemos de la destrucción que ha producido eso en otras partes del planeta y también la destrucción de nuestra población en Estados Unidos, de los drogadictos que regresan de las guerras en condición de depresión que no quieren vivir más. Ese dinero, 2 billones de dólares, con eso la cuarta parte, 500.000 millones, se podrían construir 42.000 millas de ferrocarriles de alta velocidad en Estados Unidos. Es lo que se requiere. Son como 60.000 kilómetros, más o menos. 400.000 millones de dólares se podría construir el proyecto hidráulico Nahuapa, que sería construir un nuevo río Mississippi por donde están las montañas rocallosas de Estados Unidos. Con otros 200.000 millones podríamos lanzar una serie de corporaciones de investigación y desarrollo en energía nuclear de fisión y de fusión y fomentar el proyecto espacial Luna-Marte. Y con el billón que queda, podríamos por lo menos lanzar, si no completar, el plan Oasis para el sudeste de Asia, el plan Transaqua para África, lo que la RUSH indicó en Operación Juárez para Iberoamérica, el plan de desarrollo de 50 años para India y el Pacífico, el túnel del estrecho de Bering, ferrocarril de alta velocidad que pase por el tapón del Darién, túnel del estrecho de Bering, canal del Kra y mucho más. Es decir, estamos en una encrucijada donde la existencia misma de la especie humana está en cuestión, porque estamos en este momento dentro de un sistema no solamente caduco, pero cuyas bases axiomáticas conducen única y exclusivamente hacia la guerra nuclear y hacia los desastres como vemos en Gaza, pero en el planeta entero. La alternativa está a la vista, está a la mano, pero requiere mucho trabajo organizativo, en particular para que las naciones de Occidente y sus poblaciones entiendan que el futuro está en las naciones del BRICS, en la franja y la ruta de China, y en la cooperación de Estados Unidos y Europa con China y Rusia. En vez de declararles la guerra, habría que declararles la paz y el desarrollo. Y con eso les deseo una feliz Navidad de mucha actividad política, y el próspero año nuevo de cambio tiene que empezar mañana, el 23 de diciembre. Gracias.